Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en la editorial Penguin Random House. Estoy con Bernardo Barranco, un extraordinario periodista, sociólogo, comunicador, y vamos a hablar de este libro, El infierno electoral, que es pues prácticamente una anticipación o una síntesis de lo que vamos a vivir este año, este 2018. Agradezco mucho a los que se están sumando. También esperamos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Saludos a todos los que están aquí después de la granizada, que vaya que fue una granizada intensa, intensa y fuerte. Muchas gracias a quienes se están sumando, a Norma, a Angélica, a Mimi García, buenas noches. Desde Tijuana, qué bueno que nos están escuchando y espero que nos estén escuchando y que interactúen también desde el Estado de México, porque justamente este libro lo que realiza es una disección de las elecciones, del fraude del Estado de México en el 2017 y de las próximas elecciones del 2018. Es un libro coordinado por Bernardo Barranco, con colaboradores realmente de primera, entre ellos el colega periodista Eduardo Juchín, especialistas en temas electorales, el ex presidente del IEM, José Núñez Castañeda, ¿verdad? Gabriel Corona Armenta, Ana Vanessa González Deister, que hace un estudio muy importante y muy bueno sobre pobreza y compra de voto, y sobre a mí, en lo particular, me gustó muchísimo un capítulo que se llama El terror en la elección mexiquense del 2017 que hace Norberto López Ponce. Voy a mover esto que es nuestro micrófono para que ustedes también escuchen a Bernardo Barranco, también a través de Facebook Live puedan hacer sus preguntas. Y pues saludos, ahí nos están saludando desde Nuevo León, desde Carolina del Norte. Muchas gracias por su interés y por estar aquí con nosotros. Bernardo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este libro. Es el segundo libro, si no tengo mal entendido, que escribes sobre el Estado de México. ¿Y por qué el Estado de México es el infierno para ti? Bueno, primero saludos a todos. Lo que queda de mí está en esta... Sí, porque estoy en lo que podríamos llamar la visita de las 7 casas mediáticas. Entonces hoy en la mañana empecé muy temprano con Canal 11 y luego el tráfico de la ciudad y estuve en Bloomberg, en Financiero, con varias entrevistas, en fin. Entonces el resto lo voy a dar aquí con ustedes. Y sobre todo con Genaro, quien me une una larguísima amistad y hemos tenido pues muchos intercambios sobre el Estado de México. Más bien yo te preguntaría, ¿por qué te interesó tanto el Estado de México? Yo, porque he sido consejero electoral durante 18 años. Primero en el IFE, ahí me tocó toda esta alternancia que se dio con Vicente Fox. Después dejé un tiempo, después entro en relevo en el IEM frente a una crisis tremenda que tuvieron los consejeros en aquellos años, que fue un fraude en torno a una adquisición de materiales electorales. Se llamó cartonera plástica, toda esta crisis 2005. Estoy ahí unos 3, 4 años y después de eso pensé que se me había acabado ya la vida electoral. Me invitan otra vez al INE y bueno, ya, ahora sí ya se concluye. Entonces, la idea es hacer un libro, pero sobre todo no es un libro ni de especialistas, no es un libro de analistas, de periodistas, es un libro de consejeros, de gente que conoce las entrañas del proceso electoral, vaya, que conoce las tripas, cómo se manejan las cosas, cómo se hicieron, es decir, y gente con una altísima autoridad moral, profesionistas destacados con un nivel académico alto y que resistieron las tentaciones del poder, porque el poder en el Estado de México es fuerte. La pregunta es, ¿por qué infierno electoral? Porque el infierno es el lugar del caos. El infierno es el lugar donde habitan o pululan las almas y los espíritus más retorcidos que hay.
es el lugar de las sombras, del castigo. Esto en las grandes religiones, ¿eh? Tienen diferentes versiones, en el mundo Jeva se llama, en el mundo judío, etc. Bueno, esta es una metáfora que puede ser aplicado al tema electoral. Es decir, hay un infierno en el cual los actores en el caos son actores sucios que intervienen. Y no lo digo con un afán despectivo, están los datos. Estamos hablando de que hay una clase política en el Estado de México que ha durado más de 90 años en el poder, el famoso Grupo Atlacomulco. Ese Grupo Atlacomulco no solamente es un club político que de manera deportiva contiende en cada proceso electoral, no, esto no es. Estamos hablando de un grupo que tiene profundos intereses económicos y financieros, de tal suerte que no solamente son elecciones políticas, son elecciones de negocios también. Y la característica principal de este grupo, que es la política, ¿no?, hecha negocio, y el negocio que se hace a través de la política. Esto fue fundado por Carlos Jan González, que es uno de los grandes patriarcas de este grupo, y esto ha hecho que todas las trapacerías a lo largo de decenios hayan sido posibles, desde la compra y coacción del voto, compra de la pobreza, compra del voto. Se compraba el voto a 50 pesos, después ascendió a 300 y ahora dicen que está a 5,000 pesos el voto, o sea que hasta puede ser redituable. Pero como decía Carlos Jan González, ¿no?, en política lo caro sale barato. Estamos aquí, qué bueno que me están diciendo que sí se escucha bien, hablando sobre este libro que es indispensable en estos momentos, El infierno electoral. Es una revisión del fraude del Estado de México del 2017 y los escenarios para el 2018. Me están preguntando que dónde se consigue el libro, ya en todas las librerías, ¿no? Está en todas las librerías comerciales. ¿Va a haber alguna presentación, Bernardo? Va a haber varias después de Semana de Pascua. Después de la Semana de Pascua van a haber presentaciones, aquí en este espacio de Facebook Live vamos a estar anunciándolas. Hay una parte de este infierno electoral que a mí me llama mucho la atención, Bernardo. Tú haces una revisita o una redefinición del concepto de elección de Estado. Dices que es un término ya tan manoseado y tan usado que ya prácticamente se vació de contenido y de sentido. Pero en la revisión que hago del texto y del análisis que tú haces, pues prácticamente, a ver si la provocación me la aceptas, en realidad es una elección de Estado criminal. Es decir, no solamente es todo el aparato del gobierno y los programas sociales volcados para comprar, para coaccionar el voto, sino lo que a mí me llamó mucho más la atención, y creo que a buena parte de los que viven en el Estado de México y vivieron esto, fueron las tácticas de terror, de terrorismo contra los representantes de casillas de los partidos de oposición, contra Morena específicamente, el hecho de que les arrojaran cabezas de cochino en sus casas, que hubieran llamadas, reproducen aquí una llamada de esas telefónicas en donde dicen que conocen a tu hermana, a tu familia. Es todo un sistema no solamente mafioso, sino específicamente criminal. ¿Este es un salto cualitativo o es algo que siempre se ha dado en el infierno electoral del Estado de México, Bernardo? Mira, son varias preguntas ahí, o varios planteamientos. Primero, el tema de la noción de elección de Estado. Elección de Estado. La elección de Estado viene desde el siglo pasado y viene desde el sistema autoritario, en donde el presidente saliente decidía a quién elegía. Y las elecciones, el proceso electoral era una metáfora innecesaria incluso, ¿no? Era un formato o un formulario que había que llenar. La decisión estaba tomada, quién era el presidente futuro. Después, con las reformas, el ascenso de los partidos, la oposición, la oposición sobre todo empezó a usar mucho la elección de Estado cuando el gobierno intervenía, y ahí empieza mucho esto que llamas tú manoseo. En términos lingüísticos sería una saturación.
se habla tanto que se pierde, se vacía el contenido. Es como el concepto posmodernidad, ¿no? Sí. Se hablaba para arriba y para abajo, y después nadie sabía que era ciencia cierta, ¿no? Lo mismo como pasó. El término populismo, que también o populismo. Lo usan para todo. Entonces, en términos es un término heurístico, es decir, es un término que termina vaciándose de contenido. Entonces, lo que intenta hacer el libro es darle una nueva resignificación al concepto de elección de Estado. No es solamente el que el gobierno cargue los dados por un candidato, no solamente que el gobierno apoye económicamente, logísticamente. Esta noción se queda corta. La noción de elección de Estado en la experiencia mexiquense es la conversión del aparato de gobierno en un aparato electoral. Es decir, en esta transformación de las instituciones del Estado mexiquense en una casa de campaña electoral, ¿no? Esa es la diferencia, es decir, donde entran los secretarios que se dividen en territorios, entre ellos se dividen los temas, hay apoyo federal, mucho dinero, toda la logística, autos, computadoras, personal, telefonía, donde no hay una verdadera competencia, porque no hay equidad. ¿Quién va a competir frente a esto, ¿no? Así es. Entonces, el proceso electoral que se da en el Estado de México es un proceso electoral que en 17 arranca lo que hoy estamos ya viviendo. ¿Por qué arranca ahí? Porque en el 17 la elección de Estado era estratégica para el gobierno y para el PRI. Y para el Grupo Atlacomulco. Y para el Grupo Atlacomulco. Recordemos que el 16 las elecciones habían sido un desastre para el PRI, había perdido muchísimas gubernaturas, las perdió. Si perdía el Estado de México, entonces el Grupo Atlacomulco, el gobierno, el PRI quedaban muy vulnerables en el proceso electoral. Entonces, era ganar a toda costa, era ganar no importa cómo, era hacer alianzas y todas las trapacerías posibles con tal de conservar, porque no solamente era conservar el Estado de México, los negocios del Estado de México, sino era la posibilidad o el chance de poder ser competitivos en las elecciones del 18. Por eso, las elecciones actuales se inician en el laboratorio, un terrorífico laboratorio que fue el Estado de México. Ahora, vamos a esto último. A la parte criminógena. A la parte criminal. Yo creo que hay una novedad muy siniestra que se da sobre todo al final, cuando el puntaje planteaba netamente a una Delfina que iba arriba. Cuando ya se le había juntado Delfina a Del Mazo, es decir, cuando estaban en riesgo realmente de perder. Cuando las estadísticas... Hay que recordar que Del Mazo entra con un 60% de desaprobación del PRI por cuestiones de corrupción en el Estado de México. Va remontando con todos estos apoyos, etcétera, etcétera, pero al final la profesora Delfina iba arriba, por 2 narices iba arriba. Y entonces la estrategia es una estrategia, como dices tú, una estrategia criminal. Pero en el fondo nosotros le llamamos terrorismo electoral, porque fueron acciones del Estado tendientes a germinar pánico y terror en la población. Entonces, imagínate un gran cartel, inmenso cartel, donde decía, estaba además el cartel con los logos perfectamente del IEM, del INE, ¿no? Con los colores emblemáticos. ¿Qué hacer en caso de balacera? Imagínate. Entonces, punto número 1, si hay balacera, échese al piso, ¿no? Segundo, si va usted con un infante, proteja al infante con su cuerpo. Punto número 3, no entre en pánico. Y así se iba. Entonces, claro, tú veías esos y decías, oye, y esas acciones no fueron en todo el Estado, sino fueron muy focalizadas en las zonas donde la oposición era mayoría. Entonces, igual, las cabezas de cerdo fueron en la zona de Catepec, en otros, los levantones, las intimidaciones, las torretas de la policía, los falsos citatorios que después la FEPADE desmiente, en eventos como el de Texcoco, un helicóptero lanza volante, es decir, ese tipo de acciones. ¿Cuál era el objetivo de ese terrorismo de Estado? O ya le pusiste tú elección de Estado criminal. Elección de Estado criminal. Era inhibir la participación electoral.
era crear miedo para que la gente no fuera a votar. Y lo logró. El ensayo que tú haces de Norberto López Ponce termina concluyendo que sí logró inhibir la participación electoral. Porque el porcentaje global de participación electoral fue de 53% global en el Estado de México. En los municipios donde hubo terrorismo electoral bajó a menos del 50%, 48, 47. ¿De cuál estamos hablando? Estamos hablando de Ecatepec, estamos hablando de Naucalpan, estamos hablando de Tlalnepantla, estamos hablando de lugares como Coacalco, con una concentración de oposición. Ahí bajó la votación. ¿Y qué fue lo que pasó al revés? En las zonas rurales donde hubo programas sociales, hombre, la participación electoral se disparó a casi el 70%, como en los viejos tiempos. Estamos hablando de que... Casi carro completo. Y peor aún, hasta donde, ¿te acuerdas que se decía? Hasta los muertos iban a votar. Sí. Vaya, Uruguay estaría envidioso de los niveles de participación que en el sur del Estado de México, esa parte que colinda con Guerrero, con Michoacán, todos estos municipios. Vaya, Suiza diría, qué bárbaros estos mexicanos, qué nivel de cultura cívica, ¿no? Fueron manipulados, hubo compra, coacción del voto, pero no solamente fue un problema político o de tipo legal, normativo, es un problema ético, porque se aprovecharon de la pobreza, se aprovecharon de la vulnerabilidad de la gente. Y no solamente fue por el voto que favoreció a Del Mazo, sino hay otros elementos que son igualmente aterradores, se los voy a dar. Uno de ellos es que del padrón electoral, el padrón de beneficiarios de los programas sociales son más de 100,000. Cerca del 10% de ese padrón participó como representante político de casilla. O sea, no solamente dijeron voten, sino vayan a las casillas a nombre, sobre todo los partidos chiquitos aliados al PRI, que no tenían la capacidad logística de tener presencia en todas las casillas. Bueno, esta fue la operación. Otro dato también que a mí realmente me desgarra, y está también en el libro, es la feminización del fraude electoral. Es decir, de los 300 y tantos casos que hubo de denuncias, 70% fueron mujeres. Y casi el 90% de esas mujeres venían de los programas sociales. En el estado con mayor número de feminicidios. Además, eran mujeres pobres, amas de casa, ¿no?, que las utilizaron, Genaro, como operadoras políticos. La imagen que tenemos del operador político es del mapache, ¿no?, el siniestro que está ahí en las casillas, un tipo que tiene pinta de crimen organizado. No, aquí fueron las señoras que iban hasta en mandil, revisando las credenciales, tomando lista, pasando lista. Entonces, yo creo que en términos éticos, yo diría no solamente es criminal, terrorismo de Estado, sino hay un reproche ético de manipular a la pobreza. Entonces, yo me pregunto, pues, ¿qué ánimo está por superar la pobreza, no? Si es simplemente, es carne de cañón para los procesos electorales, ¿qué ánimo está de realmente avanzar en términos de desarrollo? Si los pobres son principalmente la fuente de legitimidad política de este gran sistema. Así es. Bueno, ya, fui de mucho, perdón. No, al contrario, estoy viendo sus comentarios, Emma, que nos decía que hubo llamadas telefónicas en la noche a varios de los ciudadanos y vigilantes de casillas. Saludos a César Valdés, que nos está viendo ahí, creo que desde Monterrey, a todos los que se están sumando. Estamos aquí hablando de este libro, El infierno electoral. Es una compilación coordinada por Bernardo Barranco de ensayos y de estudios muy completos sobre las distintas perspectivas de las elecciones del 2017 en el Estado de México, y que por supuesto, pues lo importante además de este libro es que nos está advirtiendo de lo que va a suceder o de lo que ya está sucediendo en este año y en este proceso electoral. ¿Qué similitudes ves, Bernardo? ¿Y qué es lo que pueden usar de lo que hicieron en el Estado de México a nivel nacional? ¿Van a hacer terrorismo electoral? Mira, nosotros lo que planteamos ahí es una advertencia de lo que puede venir en base a la experiencia del Estado de México. ¿Por qué?
porque el mismo grupo, como habíamos dicho, que organizó las elecciones en el Estado de México, está operando hoy las elecciones a nivel federal. Hay una experiencia que está ahí detrás, como un sustrato, un saber hacer las cosas que han tenido ahí. Ciertamente México, y realmente felizmente, no es el Estado de México, ¿no? Exacto. Es decir, hay mayor pluralidad, mayor capacidad crítica. El Estado de México está muy maniatado por 90 años de imposición, en fin, una cultura política totalmente diferente, etcétera. Pero sin embargo, yo advierto ciertos indicios de que por ahí puede estar viniendo. Hay 4. Sobre el tema de criminalidad, ¿no? Que vimos que había uso de estos métodos del crimen organizado. ¿Cuántos muertos llevamos ahora? Más de 100 aspirantes a cargos de elección popular han sido asesinados, sobre todo en Guerrero. ¿Qué nos dice eso? Y en las últimas semanas más de 30. Significa que hay una presencia del crimen organizado, ¿no? Y ahí hay una cierta continuidad y probablemente radicalización de lo que pasó en el Estado de México. Es un elemento. Un segundo elemento. Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia, anunció hace unos días diciendo: los programas sociales no se van a detener. Son programas de financiamiento blindados electoralmente, sí, cómo no, para usarlos durante los procesos electorales. ¿Qué fue lo que pasó en el Estado de México? El Congreso dio carta abierta para poder utilizar los programas sociales, pero en realidad sabemos que fueron programas de compra y coacción del voto. La segunda señal. Una tercera señal, también muy visible, es el uso faccioso de las instituciones del Estado para, favorecer a un candidato, que es el caso de la PGR y la persecución que hay sobre Anaya. Independientemente si es culpable o no, la actitud mediática es la misma que utilizó con Josefina Vázquez Mota, incluso con la profesora Delfina, ¿no? Es decir, ¿por qué con Delfina? Pues acuérdate lo que sacaron de su salario, claro, de su indemnización, claro. de con qué autoridad, si se había autorizado 400,000 pesos. Y el diezmo, el famoso diezmo de la alcaldía de Texcoco. Pero en el caso de Josefina eran 1,000 millones de pesos que le había dado el gobierno de Enrique Peña Nieto para ayuda a los migrantes, que no había claridad. Involucraron a la familia, se armó todo un escándalo. 3 meses después de la elección, la misma PGR dijo: no encontramos nada, pero habían destrozado la trayectoria de Josefina Vázquez Mota. Y recordemos, así como Del Mazo venía con un rezago de 60%, las encuestas mostraban que Josefina iba con 12% arriba. No. Y la bajaron. Así es. La bajaron. Entonces, el uso faccioso, la PGR ahí, en los 2 casos. Y la cuarta, quizá la más, dramática y menos conocida, es que el último acto de campaña que hizo José Antonio Meade en Tlalnepantla con mujeres, ante el gobernador Alfredo del Mazo, ex gobernador Erubiel, entre los dos, dice: me voy a inspirar en el triunfo mexiquense para conquistar la presidencia de la República. Wow. Se está inspirando en la elección más sucia que ha tenido la entidad, la más cuestionada. Son cuestiones para pensar. Ahora, yo espero en la madurez de las instituciones, espero en la capacidad crítica de algunos medios, en la capacidad crítica de algunos actores, que esto no avance más. Pero no demos por muerto, a pesar de que está en un tercer lugar lejano, yo creo que no podemos dar por muerto a José Antonio Meade. Así es, ¿no? Así es. El sistema es muy poderoso y además tiene experiencia. Estamos hablando de El infierno electoral, libro coordinado por Bernardo Barranco. Evidentemente no vamos a hablar de todos los temas para que lo consulten, lo tengan, lo lean, lo compren, lo adquieran, lo compartan. Una última reflexión, querido Bernardo.
el libro es muy crítico al INE, porque buena parte de este terrorismo electoral, de este estado o estas elecciones de estado criminal, se hacen con la anuencia de árbitros electorales realmente desgastados. Y hay similitudes también entre el Estado de México, el papel que jugó el INE, el IEM, la institución electoral estatal local, y lo que está sucediendo a nivel federal. ¿Han corregido algo de lo que se vivió en el Estado de México o siguen en la misma línea de ser árbitros cómplices? Mira, ahí hay una cuestión muy de fondo, y es sobre todo que el INE fue laxo frente a las irregularidades. Dejó pasar los programas sociales. No actuó, no aplicó, o no exploró, no explotó su competencia para frenar lo que fue esto que hemos dicho, no solamente un tema de tipo político, sino tipo ético. Lo dejó. Incluso estuvo varias veces Lorenzo Córdoba diciendo, bueno, que se sigan los programas, la gente pobre necesita, nada más no los publiciten, ¿verdad? Nada más que no salgan los medios, pero hay que dar, hay que seguir apoyando. Era, o no entender, no querer entender lo que estaba pasando, o de plano tener una actitud cómplice. El INE está pasando por el momento, yo diría, más trágico de su historia. No hay credibilidad del Instituto Electoral, al grado que el año pasado un grupo de intelectuales notables pidió la destitución y pidió nuevos árbitros electorales. O hubo otro grupo de intelectuales, encabezados por Goldenberg, que dijo, sí hay que tener crítica, pero no hay que ser tan drásticos en esto. Y después Lorenzo Córdoba tuvo una actitud verdaderamente desconcertante, porque dijo, criticar al INE es demoler la democracia, es atentar contra la democracia. Entonces, si yo soy crítico al INE o Genaro es crítico al INE, pues somos golpistas, ¿no? Somos antidemocráticos. Hay soberbia. Y, por ejemplo, los críticos son los antidemocráticos, no los que hacen el fraude, no los que siembran el terrorismo electoral, no los que están usando los programas sociales. Es tremenda es tremenda es tremenda ese silogismo, ¿no? Sí, total. Entonces, hay mucha soberbia por parte de las autoridades electorales. Hay un proceso de desciudadanización de los órganos electorales, que nace precisamente como un contrapeso a los partidos políticos, al gobierno, ¿no? Este polo ciudadano. Los exámenes son rudos desde el punto de vista técnico, o son abogados o son expertos en materia electoral, y después es la misma lógica de cuotas que se reparten ahí entre. Entonces hay un proceso de autorreferencialidad, y el INE se ha convertido en una casta divina, en una casta electoral, que es una dinastía. Una dinastía. Entonces ese es el problema. A mí Lorenzo me tiene profundamente desilusionado. Yo compartí con él muchos debates, estuve con Carmen Aristegui, estuve en varios programas, era un joven intelectual agudo, valiente, ¿no? Fresco, y velo ahora. Yo creo, para mí Lorenzo Córdoba, después de estas cintas que fueron reveladas en torno a los indígenas, o le saben algo, sabiendo cómo funciona el sistema, o está condicionado, o de plano lo compraron, o algo pasó con Lorenzo Córdoba. Pero podemos decir que Lorenzo Córdoba reina el Instituto Electoral, reina el INE, pero Lorenzo Córdoba no gobierna el INE. El factor de poder se llama Marco Antonio Baños, y es un operador siniestro del PRI. ¿El grupo de Manlio? Es un grupo de Manlio, es su referente. Entonces sí hay elementos que nos plantean una profunda preocupación. Hay muchas anomalías en los soples, varios han entrado en conflicto de intereses, y creo que una de las grandes preocupaciones que debemos tener, y de presión en términos de sociedad civil, es exigir a las autoridades electorales que hagan su trabajo, ¿no? Y que sean firmes. Muy bien. Pues ya no nos prolongamos más, estamos muy a gusto aquí con esta plática, pero Bernardo también
tiene que tomar fuerzas porque esto apenas empieza. Estamos hablando del Infierno Electoral, libro editado por Grijalbo, del sello Penguin Random House. Lo pueden ya ustedes conseguir en librerías, en todas las librerías de la Ciudad de México y en el interior del país también. Y este tipo de entrevistas vamos a hacerlas cada vez más seguido a través de esta página de Facebook Live. Les agradezco su participación, su interés, compártanlo, porque además lo importante es que no nos vean la cara de tarados. Y también, una de las... Aunque las tengamos, ¿no? Aunque las tengamos, digo, pues, Porque tú tienes cara de niño, y de niño bueno además. Yo tengo que... ustedes están viendo aquí a dos monaguillos que ya pasaron. Pero compartan este análisis y muchas gracias. Nos estamos viendo aquí en Facebook Live. Buenas noches y cuídense del granizo. Gracias. Saludos. Buenas noches.